Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? ¡Claro! Ella nunca se equivoca porque no toma riesgos. Te ofrecí mi amistad y te culiaste a mi perro y me escupiste en la cara. No entiendo. Ladybug debió cometer un error. Seguramente se arriesgó. Se supone que perdería. Se preguntarán, ¿por qué un versus entre el Duende Verde de Willem Dafoe y Gabriel Agreste? El título parece perder concordancia, pero si lo pensamos detenidamente, damas y caballeros, estos personajes guardan mucha similitud si se es de mente abierta. Para comenzar, ambos tienen una fortuna amasada con sus industrias, ambos tienen una doble vida y ambos tienen hijos marginados por ellos mismos. Ha pasado un buen tiempo desde la última vez que he realizado un versus en este canal, más si se trata de personajes ajenos de la serie en contra de ellos, razón por la que sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Antes de dar comienzo, ya sea que seas un suscriptor veterano o nuevo, es mi deber mencionar que la dinámica de esta curiosa competencia es a partir de una competencia de puntaje. Si uno de ellos se adquiere más puntos según la cantidad de áreas en los que son puestos a prueba, ganará y por ende será superior o mejor que el otro. Ahora sí, empezamos. Sabrán que lo que hace un gran villano o antagonista es su personalidad y el cómo su comportamiento influye en los demás como en el espectador, por lo que procederemos a evaluar la condición mental que tienen. De entrada, Osborn en sí es el autor de todas las atrocidades que ha cometido como el Duende Verde. Más bien es una entidad artificial que toma el control de la conciencia y cuerpo de este, volviéndose en la peor persona con la que se puede tratar, en un buen sentido. Hablando de esta dualidad, Norman es un hombre ambicioso y muy acérrimo, cosa que el Duende Verde que vive en los rincones de su cabeza termina siendo una cualidad a la que esta entidad le termina gustando, viéndolo como un huésped cuyo potencial puede explotar a su merced, volviéndolo así en su títere, ya sea que él tome el control de su cuerpo, no. La ausencia y la pérdida de todo rastro de cordura lo vuelve alguien meramente predecible. Es por ello que Norman vive con el temor de que inminentemente la entidad del Duende Verde tome el control de su cuerpo, llegando a tener conductas erráticas y paranoicas, objetivo que el Duende Verde logra satisfactoriamente con él, siendo así más susceptible para el duende tener mejor control de dicho cuerpo al percibir que la humanidad de Norman desaparece decrecientemente. También el Duende Verde es alguien completamente inteligente. Reitero, él es una entidad que vive en la cabeza de Norman, por ende tiene su mismo coeficiente intelectual que le permitió fundar su propia industria que financiaba a Quest y viceversa, cosa que el Duende Verde tiene altos dotes de manipulación verbal y asertividad en sus palabras, tratando de demostrar verídicamente del porqué de las cosas están como están. Y una cualidad de la que también se le puede atribuir es su deseo de poder. El Duende Verde es un hombre de compromiso, es muy ambicioso, pero es muy pronto en proceder con sus modus operandi en este apartado del video, pero se destaca completamente en su determinación, misma que lo lleva a aprender de sus errores. Tal es el caso cuando se topó en un nuevo universo. Al ser negado por Norman, el duende en su interior sabía del nuevo mundo que lo rodeaba y optó en ser más observador para darle un giro en los acontecimientos a merced suya, dada a esa paciencia. Al no tener una entidad independiente que controle su libre albedrío, sin necesitar de este factor biológico y artificial, Gabriel desarrolló múltiples personalidades a lo largo de su participación antagónica en un ligero grado. Entrando en materia, a diferencia del Duende Verde, la ambición de Gabriel es mucho más grande que la suya pese a su inconmensurable perfidia. Gabriel es un ser perfeccionista y meticuloso que cuando se trata de algo en el ámbito civil o antagónico, él se encarga de planear las cosas por sí solo para llevar a cabo el plan que piensa ejecutar de forma satisfactoria. De la misma manera, a medida que más acrecentaba esa ambición, empezó a tornarse en una obsesión, misma que le provocó muchos tropiezos en el transcurso de su vida. Gabriel es un individuo frío y muy reservado. Esta cualidad aplica bastante en personas altamente maquiavélicas, como lo es él. A pesar de todas sus equivocaciones, en sus inicios, Gabriel se tomaba el tiempo y la paciencia de observar propiciamente las fortalezas y debilidades de sus adversarios. A veces no tenía que hacer nada con tal de ver a alguien completamente abajado. Ejemplificado está en el momento en que le dio luz verde a su amigo Don Comedias a realizar su película sin considerar lo mala que iba a ser. Algo de lo que hay que destacar bastante en Gabriel es predeciblemente su pésima paternidad. Se sabe que Norman Osborn fue un pésimo padre para Harry, pero no hizo falta mencionarlo debido a que Gabriel lo supera con creces. La prioridad de querer revivir a su esposa no es justificación en descuidar la salud emocional y psicológica de su hijo, que bajo esa carencia afectiva no hacía más que condenar a Adrian a un destino fluctuante en su vida que reverberará de
de un lugar a otro con tal de sentirse pertenecido. Es de decir que el punto delantero que se lleva en el inicio de este video es Norman Osborn. Ojo, no el original, sino el controlado por el Duende Verde, que ya es un poco confuso el querer referirse a él. Bien, a diferencia de Gabriel, el Duende Verde, desde los ojos de Norman, ha adquirido una personalidad completa, determinando desde sí lo que realmente quiere alcanzar. Si quiere matar a los que lo dejaron fuera de su empresa, los mata. Si quiere quebrantar a su más grande enemigo, lo hace. Gabriel, particularmente, podrá haber mostrado ser un individuo altamente frío, calculador, cuya primera impresión dejó a la audiencia una alta expectativa de su capacidad en el antagonismo, pero a medida que más se le daba a esas participaciones, su mentalidad y personalidad seguidamente decrecía y se descompletaba. Debido a esta completitud mental del Duende Verde, lo hace un villano con un alto carisma, impregnándole una inimitable identidad, originalidad, autenticidad actitudinal, cosa que Gabriel no tenía. Al ser una ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad, este elemento es importante para un antagonista o villano que si quiere alcanzar un objetivo o meta visionariamente ambiciosa. Gabriel y Norman lo han adquirido, pero de cierta forma, por lo que no se determinará quién es el que tiene más dinero, sino el que sabe facturar más y cuál es el medio más eficiente que tuvieron para llevar a cabo sus fechorías. Luego de graduarse, Norman fundó Oscorp. Durante ese tiempo, tuvo que pedir la hipoteca de sus amigos más cercanos para no poder declararse en bancarrota. Esto le ahorró una gran cantidad de dinero, pero a mediados de los años 80, los científicos de Oscorp estaban cuestionando el liderazgo de Norman durante 1983. Norman pasó 2 días en su teléfono persuadiendo personalmente a la junta directiva para que le votara para que no pudiera declararse en bancarrota. Este se esforzaba arduamente para no ver su compañía quebrarse. La dedicación cuyo empeño puso individualmente lo obligó a solucionar en reducir los costos en su industria, haciendo que las acciones se elevaran y por ende tener altos ingresos. Pero a pesar de todo ello, su empresa quebró desde su percepción, ya que la junta directiva unánimemente dictaminó vender la compañía, dejando fuera a Norman, pese a su esmero de corregir las falencias financieras que ésta experimentaba. Osborn es un hombre con un alto coeficiente intelectual que concibió la idea de que un hombre gana su propio valor moldeando su propia aspiración con las acciones que demostró en su tratar de evitar que su empresa no le fuese arrebatada. El trabajo de su vida, derrumbado por sí solo por la afiliación injustificada con Quest en sus días villanescos. Si bien estos datos son correctos, el Duende Verde aún tenía su empresa, evitando que sus cabezas emitieran el anuncio de su renuncia dado a tal dimisión forzada e injusta desde su percepción. Este secretamente utilizaba un laboratorio secreto que estaba en su hogar para reparar su planeador. Su empresa estaba a salvo, ya para cuando llegaría su muerte. Posteriormente su hijo asumiría el cargo y haría quebrar la corporación con la confianza de Otto Octavius. Los cimientos que Norman edificó derrumbados por manos de su propio hijo. En el caso de Gabriel, no se sabe si fue a la universidad en cuanto a su historia se está hablando. Si de éxito se está hablando para amasar su propia fortuna, entonces su talento de crear prendas de vestir con el afán de embellecer a toda alma que los porta está justificado. Entrando en materia, Gabriel obtuvo estas riquezas con oportunidades que él aprovechó cuando conoció a Emily. Tenía talento en la realización de prendas, solo faltaba el adecuado apoyo. Es ahí que una princesa como Emily fue lo que lo catapultó directamente al éxito del que terminó regocijándose, dejando atrás el pasado del que no gusta mucho hablar de él, incluso con sus amistades, que al parecer muestra un sutil desdén con ellas, sin perjudicar su reputación como prestigioso y aclamado diseñador de moda. La procedencia de estas riquezas radica en la influencia de Emily. Gabriel estaba creciendo a un ritmo lento y Emily era una princesa que posiblemente tuvo una determinada cantidad de contactos que permitió que Gabriel mostrara su talento ante ciertas industrias para que paulatinamente este se hiciera mostrar al mundo de la moda, ganando su puesto en las mayores ligas de este ámbito. Las razones de querer alcanzar el éxito no las aclararon en la serie, pero en teoría, tratándose de esa faceta punk que tenía en su adolescencia, se podría decir que a Gabriel le gustaba mucho ser terco cuando se proponía algo, y justo y teóricamente lo demostró al enamorar a Emily, lo cual la posible razón por la que quiso alcanzar el éxito con su talento pese a su rebeldía es la avaricia, algo de lo que paulatinamente se aburriría por poseer, porque teóricamente percibía que ya no tenía nada más por qué luchar, hasta que sucedió lo de su esposa, que
aunque eso es una historia aparte. Cuando ascendió evidentemente al antagonismo, tras numerosas derrotas y un cataclismo recibido en su antebrazo, Gabriel tenía poco tiempo y opciones, por lo que decidiría expandir sus horizontes para evolucionar y tener más ventajas sobre sus archienemigos. Es ahí que se afilió con la industria Tsurugi, que con la idea de vender los famosos Alliance tendría acceso a una industria cuyo avance tecnológico era tal que rivalizaría con sus enemigos indirectamente, manteniendo esta ventaja hasta su caída y dejando su riqueza a su esposa cuando la revivió. Por lo tanto, en ningún momento perdió tales patrimonios, dejando a su familia adinerada tras su muerte. No hace falta mencionar que Gabriel Agreste ya es galardonado de este punto. Gabriel era un conformista en sus días de antagonismo, a pesar de cuán perfeccionista y meticuloso era con los planes en finales de temporada, pero estar entre la vida y la muerte le permitió crear una nueva aspiradora visión para tener a merced a Ladybug y a Cat Noir. Después de su muerte, su revivida esposa asumiría el cargo del manejo de su fortuna, dando a entender que la enorme cantidad de dinero que tienen es gracias al esfuerzo que inteligentemente adquirió junto a la actividad de sus alianzas. La fabricación de un nuevo dispositivo móvil fue tal que resultó ser una tendencia mundial, suscitando una producción y venta masiva que enriqueció a ambos bandos exponencialmente, ya que esto se evidenció en el final de la quinta temporada, desvelando que no solo en París de forma exclusiva se poseían tales dispositivos, sino también en todo el mundo, llegando así a discurrir longevamente sus recursos. Por otro lado, Norman Osborn tomó la decisión de dejar la empresa prematuramente a su hijo a pesar de su adultez, pero si este no mostraba capacidad y eficacia en prosperar dicha corporación, mejor que hayan seguido asumiendo el mando en los actuales ejecutivos. En esta área en lo particular, se sabe con alta certeza que mayormente los antagonistas o villanos terminan perdiendo, tal es el caso de ambos, lo cual en el transcurso de esta parte del video se evaluará la manera eficaz en que orquestaron sus planes para poner en problemas a sus némesis. Ahora, sin más preámbulos, procedamos. En el curioso caso del Duende Verde, él llevó a cabo dos operaciones: la eliminación de aquellos que lo dejaron fuera de sus proyectos y el otro, desmoralizar a quien consideraría posteriormente a su más grande enemigo, Spider-Man. La primera atrocidad no fue tan difícil para él, simplemente tenía que identificar a los que lo excluyeron y este se encargaría de eliminarlos uno a uno o conjuntamente, al igual que los testigos, para no dejar rastro de sus viles operaciones. En el segundo caso sería un tanto complejo. Spider-Man resultó ser un hueso duro de roer, que rápidamente llegó a reconocerlo como alguien a quien no debe tomarse a la ligera. Con un golpe de suerte logró deducir la identidad secreta de este. Sin esperar ni un solo segundo, aprovecharía en tratar de hacerlo sufrir, llevándolo a moverse al límite, haciéndole ver con pruebas de manera indirecta que eventualmente la ciudad se pondría en su contra. Y solo bastó en ser paciente en ver cómo este se convirtió rápidamente en un prófugo por la escasa información que tenía el Clarín como medio de comunicación, dejando en evidencia a los amarillistas y manipuladores de información que son, con tal de no perder lectores. El Duende Verde carece de motivaciones. Viviendo la mente de Norman, esta alimenta la idea de lo que tiene que hacer si quiere ser respetado de una u otra forma, razón por la que al notar que dicha meta fue alcanzada, este, con el hambre de cundir a toda Nueva York en pánico, vio propicio la oportunidad de hacer un aliado a Spider-Man, haciéndole mostrar la podredumbre que abunda en el mundo, esencialmente en Nueva York. Por lo tanto, el Duende Verde es letalmente ágil a la hora de escoger sus objetivos y hacerlos cumplir a toda costa, sin importar el sufrimiento y zozobra que ocasiona su paso, porque no dudó en tratar de matar a unos niños en un teleférico con tal de hacer que Spider-Man eligiera. En el caso de Gabriel Agreste, la única hazaña que ha llevado a lograr es revivir a su esposa, pero ¿a qué costo? Y no me refiero a su vida, sino a los garrafales errores que dejó en el camino. En el inicio de su ascensión antagónica y en su transcurso, como ya sabrán por múltiples menciones mías, Gabriel Agreste ha alcanzado su meta, pero con el terrible y pésimo orquestar de sus acciones y planes, acomatizando a personas que tienen un dominio lamentable de sus poderes, incluso llegando a acomatizar a la misma persona por... bueno, ya se saben ese chiste. De la misma manera, al tratarse de titánicos planes con la evidente finalidad de doblegar a sus némesis, despilfarró recursos desatinadamente, sin mencionar en su plan final que se trató de un tecnológico y mágico apocalipsis. La motivación de querer revivir a su esposa siempre lo llevaba a un paupérrimo declive, cuyo final lo llevó a ser un vivo ejemplo de cómo no escribir a un antagonista en su esencia, que por el hecho de querer ser malo porque sí, no lo conlleva a ser la persona que quiso demostrar ser, porque si lo hablamos en retrospectiva, personas a las que ha acomatizado anteriormente ya lo veían como un chiste. Ejemplo, Chloe Bourgeois en su papel de Penalty al renunciar a su Akuma, difamándolo por ser un pésimo autor de su akumatización.
Cabe mucho mencionar que el punto ganado lo tiene el Duende Verde. Este es un individuo que personifica el compromiso, la ambición, que al cumplir lo que se propone, velozmente busca un nuevo objetivo para alimentar su complejo y ego de villano. Si bien no pudo quebrar al Spider-Man de su universo, estuvo cerca de conseguirlo con desmoralizar al Spider-Man de la Tierra 19.999, o más conocida como el UCM. Espero no haberme equivocado. Su perfidia no tiene precedentes. La osadía de hacer lo que piensa y pensar lo que quiere hacer lo hace un villano de temer, ya que gracias a él tenemos a un Spider-Man que tuvo que madurar a partir del asesinato por su propia mano a la persona más importante en su vida, cuya misma procedencia es de esa misma tierra, mientras que Gabriel, por muy inteligente que sea al tratar de arrebatarle los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, en un principio lo logró, pero la precipitada ejecución fue tan deplorable que repitió el mismo error como lo fue con el caso de su posesión del Miraculous del conejo, que sin tener un plan en concreto, a diestra y siniestra trató de hallar los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, siendo esto la obsesión suya de derrotarlos, olvidando de por sí la salvación de querer realizar en su esposa, cuando claramente pudo brindarle toda información a su yo del pasado y ramificar la línea del tiempo, causando un nuevo arco argumental como un básico resultado. Por eso, por justa razón, el Duende Verde o Green Goblin de Willem Dafoe gana justamente. Dios los bendiga. Tú llegarás a ser tan pequeño como tu deseo de control y tan grande como tu aspiración dominante.